está fijada la fecha para la realización de la audiencia del caso denominado Odebrecht. Tienen una desesperación muy grande por tratar de hacer esta audiencia al costo que sea. Lo único que podemos nosotros decirles es que, en efecto, en la primera vuelta lo que hicieron ellos fue convalidar un acuerdo, los acuerdos que tenían y de los cuales nosotros denunciamos en diferentes programas que se había pagado una coma de 3.5 millones de dólares entre un grupo de abogados, unos funcionarios del Ministerio Público y esto confesado por los ciudadanos de origen hebreo que dieron la información en unas reuniones que tuvimos, cuánto fue lo que tuvieron que bajarse del bus para poder lograr los acuerdos de delación y salir del expediente. Otro tema importante ahí, Fernando, es que, bueno, mira, solamente con ver el número de la página, y la voy a dar para que todo el mundo sepa, la página 1.072.749 del expediente Odebrecht. Esto es lo que la defensa de Ricardo Martinelli en estos casos ha venido denunciando de que ha habido selectividad, ha habido manipulación por parte de los políticos en el Ministerio Público y en el órgano judicial y en el Tribunal Electoral. Porque en este caso particular, en estas páginas se habla algo importante. Se habla de un señor que se llama Juan Carlos Espinosa Jiménez, que hoy día nos dimos cuenta que luego de que ha habido pronunciamiento por parte del Tribunal Electoral, el señor Rómulo Rux, como presidente del Cambio Democrático, ha nombrado a como el presidente de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Cambio Democrático, pero la gente tiene que saber quién es este señor. A ver. Dice el documento que tenemos del expediente, que tiene ¿cuántos millones de páginas? De páginas? Incontables. Tomos y tomos, más de 3.000 tomos. Mire lo importante, para que ustedes sepan hoy, porque al señor Rómulo Rux nunca le levantaron el fuero penal electoral, ni la jueza Valoisa, que tan diligentemente ha violado la ley sin presentar las pruebas contundentes, donde ella misma había reconocido que Ricardo Martinelli no había podido salir del país porque era imposible, y que él tampoco había renunciado y que nunca presentó las dos declaraciones indagatorias del caso New Business y el caso Odebrecht, donde Ricardo Martinelli decía que él no había renunciado al principio de especialidad. Dice lo siguiente: indicaron las autoridades de la Confederación Suiza que de las investigaciones realizadas se deduce que el señor Juan Carlos Espinosa fue entre el año 2010 y 2011 representante permanente, suplente, ante la Organización Mundial del Comercio por Panamá en Ginebra, y después hasta marzo del 2013 director general de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. Además, ha ejercido la profesión de abogado en el bufete Alves y Co., siendo su socio el señor Francisco Álvarez de Soto, quien fuera ministro de Relaciones Exteriores de Panamá en febrero del 2014 a junio del 2014. Por otro lado, se señala la comunicación de la Confederación Suiza lo siguiente: de los análisis resulta que de las cuentas arriba mencionadas se han realizado las siguientes transacciones. Un importe total de $200,000, escucha esto, entre junio y agosto del 2014, ingresado a una cuenta del UBS de la Unión de Bancos SA en Suiza, a nombre de la sociedad Budget Land Title Corp. 54,000 el día 27 de abril de 2015 a favor de American Express. De la nota de adeudo se deduce que este pago se efectuó a favor de una tarjeta de crédito a nombre de un tal Rómulo Rux. De las investigaciones realizadas se desprende que podría tratarse de Rómulo Alberto Rux Moses, ministro de Relaciones Exteriores de Panamá entre el 2012 y 2013 y candidato del Partido Cambio Democrático en las elecciones del 2014, así como presidente del mismo partido en 2015. Entonces, aquí queda claramente, esto no está inventando Ricardo Martinelli, ni Ronnie lo tiene, ningún abogado de la defensa de Ricardo, sino que aquí está señalado que es el señor Rómulo Rux. Es por eso que tienen que entender que a Rómulo Rux, cuando se le pidió el levantamiento del fuero, el Tribunal Electoral dijo que no se le podía levantar. Así hicieron con Blandón, con Popi y otras personas. Entonces, ahora entendemos por qué razón no se levantaba y esto pasó desapercibido. La jueza ni metió ningún amparo de garantía, ni nadie salió a debatir ese tema porque simple y sencillamente ellos tenían que protegerlo, y esto es parte de los pactos que se encuentran señalados en el expediente terminado
con inocencia a Ricardo Martinelli 2 ocasiones, denominado Pinchazo. Todo el caso Pinchazo era una trama, una novela. Sí, ellos pensaban que todo iba a terminar ahí. Exacto, un pacto donde ellos tenían y se jugaban a robo de que con ese caso acababan con Ricardo Martinelli. Pues no. Y es por eso que han venido inventando ahora que el caso New Business, el caso de Brecht, de que Ricardo Martinelli tiene que ver con ese caso, cuando ellos saben que en ese caso, en realidad, ya tenemos certificado por parte de la Contraloría General de la Nación, de la Fiscalía de Cuentas, Tribunal de Cuentas, de que el señor Ricardo Martinelli jamás ha sido investigado por ningún centavo que tenga que ver con el fisco panameño. Entonces todavía no Pero tenemos... ¿cómo si él no aparece en el expediente de Brecht? Sale llamado. Porque los casos fueron forzados. El 11 de junio del 2018, cuando Ricardo Martinelli pisa la República de Panamá debidamente extraditado, todos los casos debieron haber muerto, no murieron. Muy por el contrario, los dejaron activados. ¿Y qué resulta ser? Cuando el fiscal Emeldo Márquez y la fiscal Tania Sterling toman la decisión de ordenar la indagatoria de Ricardo Martinelli, yo fui a hablar con el procurador Eduardo Ulloa, y yo le dije, pero ¿por qué usted permite esto, señor procurador? Y él me dice, no, lo que pasa es que el sistema colapsó. Digo, sí, pero que esto no tiene explicación. Sí. Usted está pasando por encima de la ley, usted está permitiendo que estos fiscales hagan cosas que no deben hacerse. Y la conclusión de él al final fue, es que esto se va a tener que debatir en un tribunal. No, señor Ulloa, era imposible que esto se debatiera en un tribunal porque se tenía que hacer una excepción. Y usted tenía pleno conocimiento, como Procurador General de la Nación, de que el fiscal David Mendoza y el fiscal Emeldo Márquez, también lo sabía, Rolando Rodríguez, David Mendoza. No, David Díaz, todos sabían que habían pedido una excepción en la especialidad que fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque se las devolvieron. ¿Por qué se las devolvieron? Porque estaba incorrecta. ¿Y por qué estaba incorrecta? Porque lo dijo bien el primer Tribunal Superior, de que los únicos que la podían pedir eran entes jurisdiccionales, autoridad jurisdiccional, y autoridad jurisdiccional solamente son los jueces de este país. Ningún fiscal es autoridad jurisdiccional. Entonces aquí se faltó a la verdad. La jueza Valoisa, le traté de que me contestara una nota esta semana y se dio el lujo de decir que ella no la iba a recibir porque en la Cancillería me dijo, la señora Valoisa aquí nunca ha pedido ninguna excepción. Entonces diríjase a ella y que le diga a usted dónde, cuándo y cómo hizo esto y ante qué autoridad. Yo llevé la solicitud y la señora Valoisa no la quiso recibir. Pero como la licenciada Valoisa ahora tiene la práctica y lógica de notificar por correo, entonces yo ¿qué hice? Le mandé ese documento a los 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que se dieran cuenta de la denegación de justicia, en la violación al derecho a la defensa, la violación al debido proceso por parte de esta jueza. ¿Y qué hice? Le dije a los abogados asistentes en el despacho de Ricardo Martinelli, escanee todo esto y mándeselo por correo. Usted lo tiene que recibir y usted tiene que darme respuesta porque sabe que usted nunca ha terminado una excepción al principio de especialidad. Alejandro, ¿qué es esa lista tan larga que tienes ahí, hermano? Es que la semana pasada mencionamos, Roniel Ortiz y mi persona, a 3 empresas que recibieron fondos de Odebrecht provenientes de las donaciones políticas que dio Odebrecht a la campaña política. Mencionamos a Metcon, Corporación Metcon, que es Canal 13, mencionamos a Televisora Nacional y mencionamos al diario La Prensa. Varias personas me dijeron, pero bueno, ¿cómo sabemos que esto es verdad? Yo le voy a leer todos los datos del primer cheque que recibieron y todos los datos del último, y en el camino voy a decir todo lo que recibió Metcon. Por ejemplo, voy a empezar... Cheque 06927 del 9 de octubre del 2007, Global Bank Corporación Metcon, 18.463. De ahí viene otro cheque por 16.477.83. Después viene otro cheque por 17.295. Después viene otro cheque por 5.688. Todo a Corporación Metcon, Canal 13. Después viene otro cheque por 13.706.09, otro cheque por 12.000, otro cheque por 16.125, otro cheque por 4.646, otro cheque por 9.161.23, otro cheque por 9.667.
Otro cheque, fíjate este cheque, es del 1 de abril de 2009. 224.175,82 Corporación Medcom. Otro cheque por 62.032,69. Otro cheque por 229.893,09. Otro cheque para Corporación Medcom de Odebrecht, porque ellos son los beneficiarios finales, por 229.893,09. Otro cheque por 10.000. Y el último cheque, que es el cheque número 001330 del 21 de enero del 2009, que tengo aquí en la lista, a la Corporación Medcom, por 77.348,07. Wow. La cantidad de plata que recibió como beneficiario final de las donaciones que hizo Odebrecht a la campaña política del año 2009, que corresponden a la Corporación Medcom, Canal 13, yo no sé, Eco TV también creo que es, Canal 28, la cantidad, y nunca el Ministerio Público, ni Zuleika Moore, ni Tania Sterling, le tomaron ni siquiera una declaración a estos señores que son los beneficiarios finales de las donaciones que hizo Odebrecht para la campaña política del 2009. Ni siquiera una... Entonces tú ves que estas investigaciones, Valoisa, no solamente son amañadas, maliciosas, violando la ley, no le da alzada a las apelaciones, rechaza de plano incidentes para que no puedan ser apelados. No solamente fue una investigación sesgada, parcializada, con un interés maligno, selectiva, porque metías a uno y sacaban otro. ¿Y qué ha hecho la jueza Valoisa Martínez? Nada, absolutamente. Porque hubo algo que me enseñaste, Ronnie, que creo que también ustedes tocaron la semana pasada, que es ese supuesto, bueno, ese proyecto de ley presentado para que la casación, pues si es una pena menor a 5 años, no se lleve a un tribunal superior. Mira, este proyecto presentado por la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, en nada menos. Proyecto de ley 802, que está aquí, este proyecto lo presenta ante la Asamblea porque tienen iniciativa legislativa. Entonces hacen este proyecto. Este proyecto se llama Proyecto contra Ricardo Martinelli Berrocal y contra todos los derechos de defensa, garantía, debido proceso, presunción de inocencia de todas las personas detenidas en cualquier cárcel de este país. Dice la licenciada Presidenta de la Corte que dentro de sus motivaciones es que el sistema penal acusatorio está digitalizado y que palabra más, palabra menos, hay que ver cómo se hace con el sistema inquisitivo mixto. Esto es tan sencillo. Yo estudié el caso Colombia. En el caso de Colombia, cuando se dio esta metamorfosis de una ley acusatoria, ¿qué hicieron los colombianos? Habían dos leyes. La ley 500, que era la de descarga, donde va a morir el día que se muere el último expediente. Claro. Ellos tienen que garantizar un tribunal o unos tribunales que tienen que llevar hasta el final los procesos que queden colgando con ese tipo de procesos. Pero ella hace una sustentación, y el otro, el sistema acusatorio, que es un sistema que va caminando libre, que hasta el caso Pinchazo era un sistema puro. Con el caso Pinchazos se permitió la manipulación por parte del Ejecutivo de ese momento y de otras autoridades en la desesperación por tratar de condenar a Ricardo Martinelli por cualquier cosa. A Ricardo lo quieren o lo querían condenar hasta por una hoja que se caiga de un árbol, y eso es ilógico porque existe un debido proceso. Si nosotros como abogados no hacemos respetar el debido proceso, simple y sencillamente no estamos haciendo nada. Estamos en defensión de la persona que nos contrata. Dice la magistrada dentro de su motivación: los ajustes son sencillos. Se busca aumentar el mínimo de la penalidad en la condena de segunda instancia de 2 años a 5 años. Tú vas a hacer una ley que va en contra del derecho de una persona que está sometida a un proceso donde su pena mínima son 2 años, aumentarla a 5 años. ¿Qué derecho tiene entonces esta persona de poder seguir en la siguiente instancia que el código establece, el código judicial? Más tú quieres demostrar tu inocencia. Exacto, la gente quiere demostrar. ¿Qué pasa con una persona que es absuelta, como han pasado con un cliente mío?
que van en apelación y los condenan. O sea, ya la persona tiene que quedar condenada porque en segunda instancia pasó. Entonces contestan los derechos de este ciudadano. Esto es una ley absurda. Lo otro que está hecha, porque están tan desesperados que están buscando algún tipo de condena que entre dentro de lo que están acusando a Ricardo Martinelli ilegalmente, porque los tiempos no le dan. Entonces ella quiere cercenar de derecho que si ellos condenan a Ricardo, no tenga derecho ni siquiera a subir a ninguna casación. Claro. Así de sencillo, lo condenan a 5 años y hasta ahí llegó. Este es un atentado contra la democracia de este país. Este es un atentado contra el derecho de una persona. Y que lo promueva la presidenta de la Corte. Exactamente. Entonces, dice que también dentro de las motivaciones falsas que estableció la presidenta de la Corte, dice que es para evitar el hacinamiento. Yo siento que, como le hablaba yo al profesor, el ingeniero Blandón, hoy en una conversación que tenemos con Ricardo Martinelli, yo le digo, pero es que el presidente de la República o los diputados están siendo engañados, porque ¿en qué beneficia esto a la población penitenciaria que está presa? En absolutamente nada. Aquí vamos a tener unas cárceles llenas de cadáveres humanos vivos, personas muertas en vida, pagando 30, 40, 50 años. ¿Por qué si realmente la presidenta de la Corte quiere que esto, no sé por qué no dice que no, las penas no son acumulativas, que son absorbivas, como decía el código anteriormente, que no son sumativas, que la persona tiene derecho a una justicia especial para la paz y le da beneficio de que la persona diga, bueno, yo me voy a someter a un estudio y entonces usted me va a descontar la mitad de la pena, como hacen con los terroristas, con los narcotraficantes y contra los corruptos en la República Colombiana. Existe una justicia especial para que esa justicia se maneje de otra manera y no seguir contaminando el sistema como lo han venido haciendo. Tenemos una hueva, Loíza, que el único beneficio, el único privilegio que se ganó porque la iban a sacar, y esto te lo digo porque me lo dijo una persona, me lo dijo una persona allegada al poder, porque le preguntamos, ¿qué pasó con la hueva, Loíza? Es que la íbamos a votar así, un miembro del Ejecutivo, la íbamos a votar, pero Varela pidió una salida del país. Escucha, Varela, para que sepas, pidió un permiso para salir del país y ella se lo negó. Entonces consideramos que Loíza es buena porque obedece y hizo un acto de contrición a favor de nosotros y no dejó que Varela saliera del país. Imagínate. Entonces, este es un proyecto de ley, un exabrupto jurídico. Esto es antijurídico, señor presidente del Colegio Nacional de Abogados. Yo le hago un llamado de atención a usted. Métase en esto, porque esto es cercenar del derecho a las personas que los abogados penalistas de este país defendemos. Todo el mundo tiene derecho a una defensa. Todo el mundo tiene derecho a agotar los recursos que la ley le establece. Su nombre. Para salvar su nombre, salvar su familia, salvar lo que sea. Pero no podemos hacer leyes en pro o en contra de las personas que están detenidos. Se tiene que mantener la presunción de inocencia, o lo que quiere la magistrada es mantener la presunción de culpabilidad. Entonces, ¿de qué clase de justicia estamos hablando? Esto es nefasto. Y no he escuchado un solo abogado hablando de este bendito proyecto que ya lo llevaban por segundo debate. Que están desesperados. Eso es igual que la bendita ley de extinción de dominio. Mira, si la ley de extinción de dominio, que ha sido un fracaso en todos los países, que no tiene límites, y te lo digo porque lo probamos con el caso del avión de Ricardo Martinelli en Guatemala. Ricardo Martinelli, una fiscalía antinarcóticos, revisa el avión porque dice que traía drogas y no sé cuántas cosas más. Se revisó y dice el acta, no se encontró absolutamente nada. Un fiscal de extinción de dominio le quitó el expediente a ese fiscal y él llevó una investigación, cauteló el avión. En esa investigación se declaró la inocencia de ese avión y de su representante legal, que no viene legal, y vino otro fiscal de extinción de dominio y cogió el avión y lo volvió a cautelar, y él tomó la decisión de regalar el avión a la Armada de Guatemala. Esto es totalmente ilícito. Aquí de lo que primero que se debe acreditar es la responsabilidad y haberse agotado todas las instancias de cualquier persona sujeta a derecho. Cuando se agotó las instancias y usted lo condenó, quítele lo que tenga que quitarle. No han sido capaces siquiera de mantener. Vete al depósito de carros, de bienes cautelados, y te vas a dar cuenta que eso es un cementerio. Los carros desmantelados. ¿Cómo se desmantela un vehículo? ¿O cómo se pierden propiedades y cosas en un lugar que supuestamente debe ser un santuario? Porque estás cuidando cosas ajenas.
cosas de terceras personas, cosas que de personas que dentro de sí están con la aspiración de poder llegar a probar su inocencia. Si lo Tratar de probar su culpabilidad, no que uno le pruebe su inocencia. Es decir, el sistema está al revés aquí. Es correcto. Entonces, mira, eso por un lado, esto debe ser rechazado por los diputados de la República de Panamá. Señores diputados, no se dejen golear, como se dice en el argot popular, porque esto es algo que va a ir en contra de ustedes mismos, la extinción de dominio. Ahora, le decía yo hoy a Ricardo Martinelli, bueno, si la extinción de dominio ponen ahí el presidente de la República, el vicepresidente, los ministros de Estado, el director de la policía, el director del Senafrón, el director del otro, de aquello, el director de todas las instituciones del Estado, que no pueda probar que tiene 3 queridas, hijos por fuera, 3 casas, apartamentos, carros de lujo, cuentas suntuosas, viajes. Esto es tan sencillo. Usted busca una persona, ¿cómo justifica una persona 3, 4, 5, 10, 15 viajes en su historial migratorio si gana $2,000, $2,500? Eso es imposible. No puedes pagar casa, mantener hijos y pagar todas tus deudas y tras eso darte lujo por el placer de irte a la Torre Eiffel a tomarte fotos, de irte a Nueva York a la Estatua de la Libertad o irte a Egipto a tomarte fotos con las pirámides. Entonces, cuando eso se ponga ahí, entonces estaríamos hablando que la carga es equitativa. Lo cierto, Ronnie, es ¿qué ha pasado pues con el principio de especialidad? Se invoca, y lo hemos invocado varias veces en este programa. El principio de especialidad, esa es una de las situaciones que le planteamos a la jueza, que se rehusó a recibir el oficio porque ella sabe que tiene que contestar. Ella sabe lo que yo le estoy preguntando. Ella sabe que la Cancillería, a través de su canciller, me instó a que ella me respondiera esa carta diciéndome a mí si ella pidió o no pidió la excepción al principio de especialidad. Le pregunté que me certificara si los fiscales de crimen organizado habían pedido una excepción. Y dijo que lo que constaba en el expediente ella no podía porque estaba en el expediente. Pero que ella tiene que decirlo. Claro. Ella tiene que darse cuenta que es una violación flagrante a la ley. Una violación a un tratado que ni ella ni ningún juez de la República de Panamá pueden pasar por un tratado, por encima de un tratado. Pisotear un convenio entre 2 países y mucho menos ese convenio de extradición donde hay derechos y garantías que hay que respetar. Fernando, otro tema es este tema que se lee aquí. Esta es parte de la selectividad que se ha estado dando en estos casos de Odebrecht, Nubine, Blue Apple. A este señor que sale en esta publicación, aquí tenemos los cheques. Un cheque por $50,000, otro cheque por $94,000, otro cheque por $32,220, otro cheque por la suma de $19,300, otro cheque por la suma de $56,700, otro cheque por la suma de $8,400, otro cheque $36,800 por negociaciones con el Estado. Supuestamente esta plata viene de origen ilícito, como lo han establecido los señores fiscales en estos procesos. Sin embargo, esta persona fue excluida de la investigación y no fue procesado. No está en ninguna vista fiscal, no está en ninguna investigación. Pero esto tiene nombre y apellido. Averigüen quién es esta persona. Se lo dejamos de tarea o lean lo que dice en el diario Panamá América, que esta historia continuará el día de mañana con más publicación y más cheques como lo que trajo Alejandro Pérez. Oye, no, yo nada más quería agregar a lo que tú dijiste, que la jueza Valoisa Martínez te dijo que lo que pasa es que ya eso estaba en el expediente. Bueno, yo le voy a decir a la jueza Valoisa Martínez que en la foja 47.081 aparece un oficio de la fiscal Zuleika Moore ordenando investigar a Ricardo Martinelli cuando Ricardo Martinelli era diputado al Parlamento Centroamericano. El artículo 206, numeral 3 de la Constitución Política dice que los diputados solamente podrán ser investigados y juzgados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Así como eso está en el expediente, usted tiene esa nulidad absoluta, insubsanable. Vea la foja 47.081 hasta la foja 47.093 y se va a dar cuenta que ese expediente,
por lo cual usted está haciendo un llamamiento a una audiencia preliminar con correo electrónico, a pesar de que este es un expediente inquisitivo, mixto inquisitivo, que rige el Código Judicial. Lea eso y va a ver cómo la fiscal Zuleika Moore investigó a Ricardo Martinelli cuando era diputado del Parlamento Centroamericano, sin estar facultada constitucionalmente para hacerlo. Es que hay una incongruencia, y para cerrar, ¿qué pasa? En estos casos de Odebrecht y estos casos, como querían hacer lo que les daba la gana, aplicaron normas del sistema penal acusatorio. Pero si tú te vas al sistema penal acusatorio a exigir una audiencia de control de garantía por estas violaciones de la jueza Valoisa o de los funcionarios que lo hicieron, te dicen que eso no es competencia de esa justicia. Entonces, ¿hasta qué justicia estamos? En Colombia se denominaba la justicia 500, el proceso 500 eran los procesos viejos y la ley 800 eran los procesos nuevos. No se podía mezclar el agua con el aceite. Cada quien tenía que correr su suerte. Bueno.